reacción. Bueno, pues con lo que nos estamos enterando de la reforma hacendaria, de la reforma fiscal, pues realmente uno de los puntos importantes es que se está básicamente tratando de eliminar el IETU, pero nos está afectando muy gravemente están tratando de homologar el IVA al 16%, y eso obviamente que es un retroceso para nosotros, realmente es un retroceso y básicamente es un golpe muy fuerte a la economía californiana, donde no vamos a poder ser competitivos, tuviéramos que nosotros en una recesión muy grave. Entonces, ojalá sea reconsiderada. Necesitamos platicar con los diputados federales, necesitamos platicar con los senadores aquí que están por Baja California para que reconsideren y revisen la propuesta relativa a lo del IVA. No estamos de acuerdo, es una imposición que nos afecta, nos saca de competitividad con respecto a nuestros vecinos, y si aún así de todos modos estamos perdiendo y se está desacelerando nuestra economía, yo creo que eso es un golpe más a la economía californiana, donde realmente la falta de empleos, no se va a poder producir los mismos empleos, no vamos a dejar de crecer, simple y sencillamente. Entonces esto representa para nosotros es un golpe muy fuerte a la economía del sector de la iniciativa privada y del alcance para que también de toda la comunidad, de toda la sociedad. En términos muy, digamos, populares, para que la gente se lo pueda entender, ¿cómo afecta a la ciudadanía en concreto? O sea, ¿de qué manera va a afectar al comercio, no sé, a la familia, a los trabajadores? Bueno, igual, ¿no? O sea, simple y sencillamente necesitamos nosotros yéndonos con un 5% más de IVA, que si aún así los productos que nosotros estábamos consumiendo aquí localmente, ya estamos fuera de competencia con los que se venden en Estados Unidos. En Estados Unidos tienen un IVA de un 8%, nosotros vamos a tener el doble de IVA que ellos. Entonces, por lo consiguiente, vamos a tener una fuga de compradores de lo que viene siendo en el comercio local hacia Estados Unidos, y bueno, pues eso no nos ayuda para incentivar que se reactive la economía. Simple y sencillamente se está desacelerando, y con eso nos está inhibiendo la economía. Se va a haber mayor desaceleración, va a haber menos posibilidades de crear fuentes de empleo, porque en sí las empresas van a resentir muy fuerte el impacto. ¿Quieres comentar tú, Adrián? Sí, si me dejan abonar a estos comentarios, existen estudios a nivel internacional que abonan a este tema, en el cual la solución o las conclusiones a las que se llegan es que este incremento al IVA, no nada más en México, sino a nivel internacional, la afectación que da es abonar un poco más a la informalidad. ¿Qué es lo que sucede? La gente, como no puede comprar los productos o no puede ir por la vía legal, se van a la informalidad. Entonces esto abona mucho más a la problemática que tenemos hoy en día en México, que solo el 4%, 5% de la sociedad estamos manteniendo lo que es la estructura económica del país. Lo que se le ha solicitado al presidente por parte de todos los organismos empresariales es que se abone a incrementar la base de contribuyentes, más no incrementar los efectos gravosos en los que ya estamos como contribuyentes cautivos. En este sentido, Coparmex hizo un foro a la no homologación con el centro de la República del IVA en la ciudad de Mexicali. Se hizo un documento, tenemos un documento formal que lo vamos a hacer llegar al presidente nacional de Coparmex, para que a su vez se lo entregue al presidente nacional, a ver si con este sentido y con todos los estudios que ya existen a nivel internacional reconsideran esta situación. ¿Por qué? Porque además de esto, pues nos están entorpeciendo la competitividad contra el país, y no nada más el país, sino contra el estado más fuerte de Estados Unidos. Nosotros realmente competimos contra California, que California, por sus características y su economía, pudiera ser un país, solamente California. Entonces estamos compitiendo contra esto, y al momento de estar homologándonos el IVA con el centro de la República, aún sin embargo que nuestras leyes al respecto hablan que trato igual a los iguales y desigual a los desiguales, nosotros no somos iguales al centro de la República. Nosotros tenemos una economía muy peculiar y muy característica en competencia con Estados Unidos. Entonces no están respetando las leyes que tenemos, ¿no? El diferenciar el trato a la zona fronteriza de la zona norte, e inclusive la zona sur también debería tener un trato diferenciado. ¿Por qué? Porque compiten con otro país, son otras economías.
En este sentido, tanto Coparmex como el CCE hemos tratado de hacerles razonar, que se den cuenta en qué posición estamos e inclusive llegar un poco más allá, que también lo que son las zonas costas, todas las zonas costas, sean tratadas como frontera. Somos frontera con el mundo, no nada más con Estados Unidos. Entonces, esa es la exigencia del sector empresarial, que se apeguen a lo que dice la OCDE, a lo que dicen todos los organismos internacionales y a los estudios que se tienen, y vean la afectación que van a tener realmente en el país. Esto puede llegar hasta el 50% de los que ya están cautivos como contribuyentes, que se salgan a la informalidad, y esto abona tanto a la informalidad como a la ilegalidad, ¿no? Que esa ya es otra economía mayor. ¿Las empresas se pudieran ver afectadas y realizar recortes de personal por este incremento? Sí, es un efecto en cadena, porque no van a poder comprar los productos más baratos, van a tener que traer algunos de Estados Unidos, pero no siempre importa a la gente los productos, entonces en el proceso de importación se les pueden encarecer, entonces van a tener que ir depurando un poco la base de trabajadores para poder, con esos recursos que pagaban las nóminas, invertirle a los insumos, ¿no? ¿Qué impuestos consideran ustedes que debieron haber modificado, reducido algunos, porque no se está grabando alimentos y medicinas, se prevé que se elimine el IETU, sin embargo, le dan al revés con otros impuestos como es la homologación del IVA? ¿Cuáles consideran ustedes que debieron reducirse para equilibrar esos aumentos y movimientos que se hizo con la reforma? En la situación actual que nos encontramos en México y a nivel mundial, no debieran haber incrementado los impuestos. Deben incrementar la base de contribuyentes, que ese es el principio del impuesto, que todos paguen impuesto, no que los que están cautivos paguen más. ¿Sí? ¿Tienen planeado realizar una campaña a nivel estatal, además de buscar el diálogo con los diputados federales? Hacer una campaña? Bueno, definitivamente tenemos que volver a trabajar en conjunto con todo el Estado. Y ya se ha trabajado mucho, precisamente por eso estaba creando el programa, la solicitud de la zona estratégica económica para la franja de Baja California, y ese era uno de los puntos, ¿no? La competitividad. Vamos por la competitividad, nos afecta la competitividad. Se ha trabajado de manera conjunta, inclusive con los otros gobernadores de las franjas fronterizas, de la zona parcial de Sonora, pero obviamente que nosotros somos los más afectados. Baja California es el estado más afectado con este incremento al IVA, y bueno, pues vamos a ver qué alcanzamos a lograr, ¿no? Trabajando en grupo, y ojalá realmente haya una respuesta positiva por parte de tanto legisladores como de los senadores, ¿no? En la cuestión de inversiones también, ¿cómo se afecta sobre todo el tema pesquero, que son los que constantemente importan, exportan, y el sector maquilador? No sé si hubo alguna postura aquí en la reunión. El sector pesquero pues se ve afectado también, porque se le reducen la tributación especial que tenía. Si quieres comentar. Sí, lo que es el régimen fiscal para el sector primario prácticamente lo quieren desaparecer. Lo que es la base de contribuyentes pasaría a otro régimen, en los cuales ellos ya se dejarían tener esos beneficios en el sector primario, dejarían tener esos beneficios que tienen en este momento como sector primario. ¿Sí? La parte buena dentro de todo esto es que queda sin gravar el IVA a medicinas y alimentos, que entra parte de eso, ¿no? Pero su régimen tributario desaparecería, pasaría al siguiente y quieren homologarlo, ¿no? Entonces, claro que es perjudicial, porque todos los insumos, la mayoría de los insumos, por nuestra particularidad donde vivimos, casi son extranjeros todos los insumos. Entonces, todo aumentaría instantáneamente un 5% extra, ¿sí? Y en vez de gastarlos aquí, consumir los productos nacionales, vamos a tener que buscarlos en el extranjero, los insumos, sobre todo motores, trampas, todo lo que se trae del extranjero, ¿no? Y sería muy perjudicial. Pero también al parecer esto como que nos está regresando a la bolita, porque Baja California fue de los estados que más estuvo levantando la voz con respecto al IDE, el impuesto al depósito en efectivo. Entonces, ok, lo van a quitar, está la propuesta para quitar el IDE, pero bueno, te homologo ahora entonces el IVA igual que todo el país. Y yo creo que eso nos estaba buscando, que el IVA quede con un régimen como lo teníamos antes. Así es. Bueno, realmente la idea era eliminar el IETU,
uno de los puntos importantes del sector. La base gravable del ICR, que mínimo que se quedara igual, 30%. 32. Va al 32, y si hubiéramos preferido que se hubiera reducido para que la gente se hubiera animado más precisamente a pasar al sector formal, hubiéramos crecido la base formal de los pagaimpuestos, en lugar de ampliar el impuesto y obviamente que la gente va a incurrir más en la informalidad. Entonces, es uno de los puntos, inclusive los límites de deducibilidad, por ejemplo, dentro del sector restaurantero también son afectados. Entonces, hay una serie de afectaciones que lejos de apoyar para el crecimiento económico, lo va a hacer inhibir. Las reformas fiscales, obviamente, que es los impuestos impositivos, lo que nosotros estamos grabados como empresarios, y lo que se afecta directamente también a la sociedad en general. Lo que nosotros necesitamos es una reforma hacendaria, realmente una organización del gasto público, donde tuviéramos ahorros considerables que nos pudieran realmente permitir invertir más en infraestructura. Nosotros lo que estamos viendo es que no se ha dado. En lo que va de este año del gobierno federal, hemos decrecido, realmente no hemos mantenido el paso con el crecimiento, sino hemos reducido nuestro crecimiento con respecto al año 2012 que teníamos. Entonces, nosotros teníamos, creo que un crecimiento ya superior, casi llegábamos al 4, y estamos volviendo a un crecimiento por debajo del 1.7, del 1.5. Entonces, eso nos preocupa porque lo que nos está pasando nos genera a nosotros es la desaceleración económica, obviamente que no aporta al crecimiento de empleos, al crecimiento de empresas. Nos apoya únicamente, pues es una fuga de capitales que nos deja realmente en unas posiciones muy inestable. Entonces, eso es lo preocupante realmente. Lo que nosotros necesitamos es que se dé una inversión realmente en lo que viene siendo la infraestructura, que es la que genera el desarrollo. Y lo que estamos viendo es que el gobierno federal no ha invertido lo que se corresponde al ejercicio, al proyecto de presupuesto de egresos con cada una de las dependencias del gobierno federal, y que de ahí se derrame lo que le corresponde a los estados. Entonces no ha llegado el dinero a los estados, no ha llegado el dinero a los municipios, y por lo pronto pues no ha llegado realmente a nuestra sociedad, no lo vemos, y ese es uno de los puntos por los cuales estamos realmente desacelerando cada vez más nuestra economía, y con el riesgo de que obviamente que esto recaiga ahora con la homologación del IVA, que nos puede generar inclusive al rato una recesión que nos va a afectar hasta inflación, y nos va a afectar con la fuga de los capitales que aún están invirtiéndose, y que con eso no se promueve la inversión, obviamente, extranjera. Dicen delegados de la SCT que va a haber más inversión en infraestructura si hay más captación de recursos. Bueno, lo que pasa es que nosotros lo que entendemos es que ya debería haberse aplicado los recursos del gobierno federal en infraestructura. Una de las dependencias que se ha precisamente trabajado, que se ha detenido los recursos, es a la SCT, la SCT, Pemex, la CFE, Comisión Federal de Electricidad, la Zagarpa, la Conagua. Entonces no han bajado los recursos precisamente a las dependencias, que son las que de ahí se invierte en conjunto con el Estado. Entonces precisamente nuestra economía la vemos detenida. Y sí vemos que se está llevando a cabo la modernización, pero básicamente son recursos que se tenían proyectados precisamente para principios del año, y ahorita básicamente estamos llegando al último trimestre del año donde se está concretando la inversión. Lo que se requiere en sí es que el gobierno federal no nada más únicamente proyecte la inversión por anualidades, sino que se haga una proyección multianual, simple y sencillamente con los 6 años de gobierno, para que nosotros tener la certidumbre realmente, y que se concrete y que sea real, y con el cronograma y la inversión que debe de ser, para que las empresas puedan proyectar, puedan planear, se pueda realmente planear para invertir y para tener crecimiento económico. Y nosotros cada año tenemos la incertidumbre que si lo proyectado en el programa y en el proyecto de egresos del gobierno federal se invierte o no se invierte, como está sucediendo ahorita, no se ha invertido. No hay un crecimiento, no hay un movimiento económico, porque en sí no se han aterrizado los recursos que debería de haberse aterrizado inclusive desde principios de año.
Aparte de la reforma hacendaria se sumaría también la reforma de seguridad social, que también es otro golpe a los ciudadanos con los impuestos a las prestaciones laborales. Sí, realmente están ampliando la cobertura de la seguridad social, es muy importante, pero lo que nosotros estamos viendo es que ya está funcionando el Seguro Popular. Y el problema es que está funcionando con las mismas instituciones de atención, viene siendo el Seguro Social, los hospitales civiles. No hay una inversión en infraestructura médica. Realmente yo creo que sí se tiene que haber mayor cobertura, pero se tiene que hacer mayor inversión en clínicas, hospitales, etcétera, ¿no? O sea, porque se está ampliando la seguridad social y se pretende ampliar mucho más, pero con los mismos infraestructura que tenemos trabajando, ¿no? Entonces creemos que no es suficiente, debe haber mucha mayor inversión para poder de esa misma manera tener la mejor atención necesaria que todo el mundo le requiere y que obviamente que sería la universal, seguridad social universal para todos los mexicanos sería lo ideal, pero sí requerimos mucha inversión en eso. ¿Y cree que para eso se tengan que grabar las prestaciones? Porque igual, como usted dice, están pidiendo más impuestos, pero la infraestructura es la misma, no hay cambios en ese aspecto. Lo único que necesitamos es que el gobierno sea más eficiente, que realmente desde dentro del propio gobierno se haga una autoanálisis, una reingeniería de lo que viene siendo cada una de las secretarías, cada una de las dependencias, y cada vez sean más eficientes y con más ahorros. Para nosotros así de esa misma manera, que esos ahorros que se logran se inviertan en lo que viene siendo infraestructura. Si no invertimos en infraestructura, no hay dinámica económica. Sí, lo que se ve es que el gobierno nos está pidiendo más sacrificio a los sectores productivos, pero ¿qué ofrece a cambio? No ofrece sacrificio. Bueno, lo que pasa es que yo me imagino que está tratando de compensar. Dicen que el petróleo se va a ir precisamente a invertir en las mismas empresas petroleras para la extracción, etcétera. Va a haber una reinversión, va a haber una inversión de todo lo que le corresponde a Pemex para ser más eficientes. Pero y esa inversión que se va a dar, pues obviamente eso es lo que sostenía el gasto público, ¿no? Entonces le están creando un hueco ahí que en cierta manera se tiene que cubrir con algo, y estamos precisamente en ese dilema, que los tenemos que pagar más impuestos para que Pemex pueda poderse dedicarse a lo que le corresponde, ¿no? A la extracción y a la refinación.